junto con el español, el portugués, etc. Y al igual que estas, nació como una variación del latín vulgar que se hablaba en sus calles. Después de la caída del Imperio Romano, se creó una separación lingüística, y esta es conocida como la línea Specia Rimini, que separaba el norte y el sur, principalmente por la pronunciación que se daba en cada parte. En la zona norte se solía omitir la vocal al final de cada palabra, lo que se parecía más al francés. Y bueno, la presencia de vocales al final de la palabra es un rasgo característico del italiano. Así que, dale, dale nomás. Eso. Bueno, si bien en el siglo IX existen registros de escritura en un dialecto italiano, en textos en latín principalmente, y esto es claramente, perdón, particularmente en escrituras de tierras monasteriales de Capua, una ciudad italiana, es en el siglo XIV, gracias a obras literarias como la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde el dialecto toscano, uno de los dialectos de la zona centro más que nada, si se puede ver acá en el mapa, esa zona, la ciudad que está como en naranjo, está casi al centro de la línea Spezia Rimini, que es la que está ahí marcada. Bueno, gracias a estas obras como la de Dante, en donde el dialecto toscano se transformó en el italiano estándar y se comenzó a utilizar en textos oficiales. Igual hubo debate sociopolítico respecto a esta decisión, más que nada porque se ponía en duda utilizar un dialecto por sobre otro, simplemente porque unos artistas famosos lo usaban. Pero debido a la alta población analfabeta que había en el tiempo, decidieron enseñar el dialecto toscano en las escuelas, ya que era el que tenía mayores contribuciones literarias. Un siglo después, la población analfabeta avanza de un 2,5%, entre un 2 y un 12,5%, a un 91,5%. Esto es en 1961, porque la creación del Reino de Italia fue en 1860 aproximadamente. Así que 100 años después hubo un avance significativo de la alfabetización. Así que fue un gran avance este hecho. Y bueno, al igual que en varias partes, existen distintas diferencias regionales, más que nada en pronunciación y vocabulario, pero se estableció el dialecto toscano como la lengua italiana oficial. Dale nomás. Y ahora entrando más como a la lengua en sí, están los aspectos morfofonológicos, en los que concluimos que el italiano es parte del tercer tipo de los grados de aglutinación, o sea que es una lengua fusional, porque se caracteriza por incluir información relevante en sufijos o prefijos. Por ejemplo, si se trata de una palabra de género femenino, su terminación suele ser A, y si es de género masculino es O. Cuando una terminación es puede ser tanto masculina como femenina. Por ejemplo, ahí están unos ejemplos que es pane es masculino, mientras que carne es femenino. También para diferenciar los plurales, se suele reemplazar la última vocal por una I, como en giocatolo, que sería el singular de juguete, se pasaría a giocatoli, que es el plural de juguete. Pero hay una excepción a esta regla, y es que si la palabra es femenina y termina en A, para convertirla en plural se debe reemplazar esa última vocal por una letra E. Por ejemplo, está casa, que es singular, y sería case en plural. Ahora, respecto a los aspectos morfológicos, vamos a ver primero la relación sustantivo-adjetivo. Adjetivo, perdón. Y bueno, esta varía según la función que tiene el adjetivo. Va antes del sustantivo si se usa de una manera descriptiva, retórica, metafórica o para dar énfasis, como el ejemplo que se ve un semplice soldato, que es un simple soldado, y va después si se usa de una forma restrictiva o para marcar distinción, como se ve en el segundo ejemplo que dice un soldado semplice o un soldado privado. Y esta función es más que nada de restricción porque no se refiere a cualquier soldado, sino que es un soldado privado. Así que el italiano no se rige por un régimen tipológico en particular, por lo que es necesario primero conocer la función que otorga el adjetivo al sustantivo, para así determinar el orden necesario. Y bueno, respecto a si el italiano es una lengua preposicional o posposicional, concluimos que el italiano es una lengua preposicional,
ya que conecta con preposiciones información adicional, tanto de verbos como de sustantivos, en forma de complemento. Los ejemplos acá está vado a Roma y vado a lavorare, que sería voy a Roma y voy a trabajar respectivamente. Y bueno, con respecto a los universales de Greenberg, en la siguiente diapo, gracias. Bueno, vemos que se cumple el universal 1, puesto que en oraciones declarativas el sujeto precede al objeto, como podemos ver acá, que dice Pietro fumaba una cigarreta, en donde Pietro corresponde al sustantivo, perdón, corresponde al sujeto y cigarreta corresponde al objeto. Y existe una excepción al universal 2, ya que este dice que en las lenguas con preposiciones el genitivo va casi siempre después del sustantivo que modifica. Bueno, en este caso el italiano correspondería al casi. El ejemplo acá está en cuesta la mía escribania, en donde, que significa este mi escritorio, en donde mía corresponde al genitivo y se puede ver que está modificando a escribania, que sería escritorio. Y bueno, los demás universales no conciernen al italiano porque no hablan de la formación SPO. Así que solo vimos esos dos. En cuanto a los aspectos morfosintácticos, el orden de palabras en el italiano es sujeto, verbo, objeto, aunque el objeto no tiene realmente una posición fija. Puede ser omitido cuando resulta obvio, ya sea que se entiende gracias a los sufijos del verbo o cuando se está hablando como de uno mismo. Por ejemplo, ho mangiato lasagne oggi. En este caso, ato en el verbo indica la primera persona del pasado próximo. Entonces, el sujeto en sí no es tan necesario, que como igual pasa mucho en español. También se puede usar el sujeto después del verbo según la relación semántica, ya sea para dar énfasis a este o al objeto. Por ejemplo, el contrato lo ha ya firmato il direttore. Esto suele pasar mucho en la voz pasiva. Por otro lado, para cualquier verbo transitivo se considera natural omitir el objeto, pero esto no pasa con todos los verbos transitivos, o sea, intransitivos. Solo se omite cuando no se considera necesario o simplemente no existe un objeto, por lo que en general sí sería sujeto, verbo, objeto, pero el sujeto es posible que cambie de posición. Entre otros, los otros aspectos relevantes que queríamos mencionar está el hecho de que se nos hizo muy interesante notar que para oraciones formales se utiliza ley como pronombre para referirse a la segunda persona, lo que coincide con el pronombre de la tercera persona femenina en situaciones informales. Se diferencian más que nada porque para el uso formal la L va en mayúscula y en el uso informal va en minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de uso y para intentar ver las diferencias, en el primer ejemplo está muy claro porque el ley va al final de la oración y está con mayúscula. Entonces, se nota que es como una situación formal. En el segundo ejemplo pasa lo mismo. También es fácil como reconocerlo porque está al final de la oración y va en minúscula. Entonces ya se sabe que es la situación informal. El problema está en casos, en el tercer ejemplo, donde va al inicio de la oración, porque de todas formas, sí o sí tiene que ir en mayúscula. Entonces ahí crea una ambigüedad al no saber a qué pronombre se está refiriendo, porque no se puede diferenciar la segunda persona gramatical de manera formal de la tercera persona femenina en informal. También pasa esto en la forma como oral, que no hay forma de reconocerlo más que el contexto. Más que el contexto. Bueno, y ahora vamos a ver una muestra más que nada del análisis de casos que hicimos. Y bueno, y obviamente por obviedades, solo vamos a mostrar un análisis acotado del trabajo que hicimos. Acá seleccionamos 3 oraciones. En la primera podemos ver la casa es verde. Y acá se puede notar que existe una concordancia en número y género entre el artículo definido la y el sustantivo casa, al ser ambos femeninos y singular. El verbo corresponde al verbo irregular ser, que en este caso es, por lo que usamos solo para efecto de estos casos. En los demás tratamos de priorizar los verbos regulares, más que nada para la obtención de patrones que se puedan analizar.
Y bueno, verde sería el complemento. En la segunda oración, le case sono verdi, ya vemos una diferencia en número, ya que está en plural, a diferencia de la primera. Y acá podemos ver el cambio en sufijos en todos los elementos. Al ser una palabra femenina que termina en a, casa pasa a ser case, y la sigue el artículo definido. Sono corresponde a la forma de la tercera persona plural. Y en cuanto a verdi, el sufijo i indica pluralidad al ser un sustantivo masculino que termina en e. Y como última oración, pusimos la tua casa es verde. Acá más que nada quisimos mostrar la ubicación del genitivo, el cual va antes del sustantivo, pero después del artículo definido. Lo que marca una diferencia respecto al español, ya que nosotros omitimos el artículo. En este caso, tú corresponde a la raíz del adjetivo posesivo singular de segunda persona, y el sufijo a indica en este caso el género femenino, por lo que concuerda nuevamente con el sustantivo. Y bueno, más que nada, esa sesión, esta presentación, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, súper, muy bien, chicos. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta que hacerle a sus compañeros? A mí me pareció muy redondito. Bueno, también hay cierta cercanía con nuestra lengua y eso hace que uno vaya haciendo como un check de ciertas cosas. El único detalle nomás, paréntesis, le faltaron los tildes en los títulos, ¿no? Pero eso, Ah, sí, es que es el tipo de letra el tipo de que letra no no, los deja, sí, me sí, imagino. como que desaparecía la letra al ponerle el Sí. tilde. ¿En dónde lo hicieron la presentación? No, En PowerPoint, es en el PowerPoint. Ah, ya, la sí, tipografía. Es que a veces cuando uno ocupa otras tipografías de otras cosas, sí, no cuando da la se opción. descargan. Mm. Bien, muchas gracias. Estupendo. Muy bien, ya vamos a hacer más comentarios sobre aquello. Daniel Convania, por favor, avancemos en el orden que tengo en Sí, la lista. Daniel Convania van a hablarnos del chino. Excelente. ya. Ahora sí. Ya, ¿Se ve? sí se ve. Ya, ya. A Vale. ver. Ya está. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hacer una breve presentación sobre lo que fue nuestro proyecto investigativo. Vamos a comenzar con una breve presentación de lengua, aspectos morfológicos, morfosintácticos, y una breve demostración de lo que sería como un aspecto a destacar de la lengua china. Sí. Bueno, nosotros estudiamos el chino mandarín, que es parte de los dialectos de la rama sinítica, que es una categoría independiente de la familia lingüística sino-tibetana. Esto significa que le sigue inmediatamente en la familia, en la línea del árbol genealógico, y no tiene otras lenguas como precursoras o anteriores. Es independiente. Y bueno, el chino mandarín, que es la variante estándar, se habla en estas zonas de acá. No sé si se ve mi cursor. Y está basado en el Se ve dialecto de bien, Beijing. se ve ¿Sí? bien. Ya. Los dialectos Wu se hablan, por ejemplo, en Shanghai. Los dialectos Min se hablan principalmente en Taiwán. De hecho, la variante estándar de allá es parte de los dialectos Min y también está basado en la variante de Beijing. Los dialectos Yue comprenden al chino cantonés, que es el chino más conocido fuera de China por la gente que viajó fuera de China, que habla esa variante. Y por último, los dialectos Hakka se hablan principalmente en zonas rurales, por lo tanto no son tan conocidos. ¿Y en Wuhan qué hablan? Me perdí ahí. ¿Cuál sería el dialecto de Wuhan? Wuhan parece que es mandarín. ¿Dónde quería? Sí, Wuhan está ahí, está cerca de Shanxia. Wuhan está como un poquito Bueno, al sur, entonces creo que sí alcanzaría a hablar como dialecto. Como no, no.
O sea, lo que voy yo, o sea, como no la variante estándar. Ah, claro, claro. Ah, lo reviso entonces. Ya. Luego tenemos las etapas del chino. La historia de la lengua china se podría clasificar en 3 etapas. La primera sería el arcaico, clásico, moderno. En el chino arcaico tenemos como las especulaciones de cuándo aparece la lengua, que se supone que sería como en el 1200 antes de Cristo, es bastante antigua. El Hanzi es uno de los pocos sistemas logográficos que se ocupan hasta hoy en día, y tenemos que estos caracteres se estima que comenzaron como imágenes súper simples y abstractas, como están acá en la imagen que tenemos al lado, y con el paso de los años fueron adquiriendo componentes que indicaban pronunciación y significado. Luego del chino clásico, tenemos que sus usuarios alcanzaron a tener grados de alfabetización bastante altos en época premoderna y moderna, a pesar de lo complejo de su escritura. Y tras la unificación imperial se unifica lo que serían como la estandarización de caracteres y se hace un poquito más uniforme la lengua. Y en el chino moderno tenemos que con el establecimiento de la República el país cayó en un breve periodo de crisis cultural y consideró adoptar el alfabeto romano. Durante estos años también se aprobó el sistema unificado para escribir el chino usando el alfabeto romano, que es el pinyin. Y en las décadas del 50 y 60 se simplificó la escritura de alrededor de 2000 caracteres para facilitar un poco más lo que sería la alfabetización china. Ya. Respecto a aspectos morfológicos, tenemos que en cuanto a grados de aglutinación, el chino mandarín puede tomarse como tanto lengua como aislante y como analítica. ¿Por qué? Porque aislante puede ser debido a que a su falta de morfemas flexivos solo tiene sufijos de aspecto para referirse a temporalidad de verbos, y bueno, también hace uso de construcciones tema-comentario. Y puede ser considerable analítica también, por otro lado, porque su función depende gran parte de la relación sintáctica entre los elementos, no tiene flexiones y su interpretación correcta depende del contexto. En el ejemplo que tenemos acá, podemos ver que como cada unidad de la oración está como, podríamos decir, en bloque. Tenemos una palabra para cada expresión. En el caso de California tenemos su palabra en cuanto a clima, una palabra en cuanto a bueno, tenemos lo que vendría siendo como un verbo estativo. La construcción es bueno, está dentro de una sola unidad. En cuanto a los coverbos, estos son como preposiciones, pero es palabras como sustantivas que sirven como preposiciones, pero también pueden servir como verbos dependiendo de la oración. En cuanto a aspecto morfológico, sí. Tenemos que entre la relación de sustantivo y adjetivo, esta lengua no tiene adjetivos. Lo que realmente tiene son verbos estativos que tienen como esta función, o esta función como de equivalencia para nosotros, que vendría siendo como de adjetivo. No requieren de un verbo adicional para estar conjugada de manera correcta. En el ejemplo que tenemos acá, que tenemos como tajengao o tagao, ta corresponde a una tercera persona singular, gen actúa como cópula dependiendo del contexto, y gao vendría siendo como esta construcción de es alto. En cuanto a la relación con el genitivo, sabemos que, por ejemplo, en esta primera oración se sufija al pronombre que sería wo, que sería you. Antecede al sustantivo modificado, que en este caso sería auto, esa palabra de ahí. Y en el último ejemplo se ve que también se puede usar para unir dos sustantivos para hacer que el primero actúe con una función de adjetivo sobre el segundo. El hongse sería rojo de genitivo y lo último sería bicicleta, que traduce como la bicicleta roja. Este último ejemplo nos daría este orden de adjetivo sustantivo que concordaría con el orden de genitivo sustantivo
pero como vimos anteriormente, el orden normal para estos verbos adjetivales, entre comillas, es sustantivo adjetivo. Por lo tanto, el universal 5 se comprueba de manera parcial, porque si tomamos que los sustantivos unidos con el genitivo son el orden adjetivo sustantivo, esto concordaría con el universal al concordar con el orden genitivo sustantivo, pero no con la construcción con estos verbos estativos que funcionan como adjetivo. Perdona, ¿puedes repetir eso último, por favor? Claro que antes, aquí, el adjetivo está al final. ¿Ya? Bien. Entonces, sustantivo, adjetivo, el orden, y eso no se concorda con el orden de genitivo sustantivo, pero sí se concorda con el orden, esta construcción de dos sustantivos con un genitivo al medio. Porque el primero sería el adjetivo y el último sería el sustantivo. Claro. Entonces quería... Respecto a... Dale. Ah, sí, será tuyo o no. Bueno, en cuanto en cuanto al tipo de implicación, podemos ver que las preposiciones se construyen con frases preposicionales porque pueden cambiar su función dependiendo de la posición que tengan en la oración. Pero aquí en estos dos ejemplos que tenemos, podemos aislar la frase preposicional, que en el primer caso sería again, ta sería la tercera persona singular, again sería la preposición, y después está la tercera persona, que sería ta de nuevo, el genitivo de, y el resto, novia, comer, cena. Y en el segundo ejemplo, gay sería la preposición, y di sería el hermano, sería esta la frase preposicional, y vemos que precede a todo lo que sigue de la oración, que sería el verbo y el objeto. Pero el chino presenta tanto preposiciones como posposiciones y circunposiciones. Las posposiciones por lo general tienen que ver con ubicaciones, y las circunposiciones, para entenderlo, aquí tenemos este ejemplo que sería, zai sería la preposición que se traduciría como en, pero con la particularidad de que no puede hacer referencia a dirección, a la dirección de una acción. Mientras que shang, que también se traduciría como en, al ser una posposición, este puede hacer referencia a la dirección de un verbo. Entonces, para hacer una frase preposicional con mesa, que sería yo, habría que crear una circunposición para dar el sentido de que él dejó el libro en la mesa, de esta dirección del verbo dejar. Por lo tanto, el universal 2 no se puede comprobar porque es una lengua tanto preposicional como posposicional, no hay como un orden dominante en el chino. Ya, en cuanto a tipo de orden de palabras, tenemos que el chino sigue una estructura un poco peculiar. Tiene una estructura de tópico-comentario. Su estructura vendría siendo como tema, sujeto, predicado. Si bien su orden establecido, o sea, preestablecido, es sujeto, verbo, objeto, ajusta el orden básico, ya que hay una gran variación entre VO y OV. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos como que el objeto indirecto va antes del objeto directo. Tenemos como la oración de el medio y que lo que medio. No. Claro, y también esta gran como variación que tienen generan unas variaciones pragmáticas que cambian el sentido si es que tiene un orden de SVO o de SOV. Y en algunas ocasiones no se pueden intercambiar porque generarían oraciones agramaticales, como en este caso, que esta porción del final se traduciría como abonar, entonces sería el verbo.
El tema es que esta construcción es una composición entre un objeto y un verbo. El objeto sería el último, que sería bono, que sería fei, y ya sería añadir. Entonces, este sería bono y este sería añadir, tendría verbo, objeto, pero como es una construcción, no se puede usar fei solo, no se puede usar el abono solo, entonces tiene que necesariamente ir a esta construcción. Por lo tanto, esto se toma como el verbo y no puede tener otro objeto. Entonces simplemente va al final. Sería S o V el orden en esta oración. Y se traduce como abonar. Es el ya fe. Bueno, entonces el universal 1 se comprueba porque en las oraciones declarativas el sujeto precede al objeto, pero no, es muy difícil definir al chino en un orden básico, pues, debido a esta variación que tiene de SOV y SVO. El universal 4 tampoco se puede comprobar, puesto que ya si tomamos al SOV como dominante, puesto que se teoriza que de manera diacrónica paso de SVO a SOV, de cualquier manera presenta una gran cantidad de preposiciones, entonces tampoco se podría dar esa concordancia que SOV, las lenguas SOV, presentan un orden dominante de posposiciones. Y el universal 7 tampoco se puede comprobar, puesto que si se tomara como orden dominante el SOV, la variación se da entre SOV y SVO y no una variación OSV, como dice el universal 7. Bien. Dentro de otros aspectos para destacar del chino, nosotros nos interesa un poco la tonalidad. Tenemos que el chino estándar moderno se compone de 4 tonos y un tono neutro. Primero vendría siendo alto sostenido, el segundo ascendente, tercero descendiente y ascendiente, cuarto descendiente y el quinto era el neutro. Estos tonos por lo general a veces tienen variaciones. Estas variaciones ocurren en 2 ocasiones, cuando tenemos más de un tono 3 junto, ya sean 2 juntos o 3 juntos, y es que el tono neutro tiene variaciones dependiendo qué tono lo antecede. En los ejemplos de acá tenemos que en la oración ni hao, originalmente ni tendría tono 3 y hao también, pero como están juntitos, tenemos que ni queda con tono ascendiente y hao se mantiene con tono 3. En la oración wo hen hao, originalmente también wo hen hao, ambas, las tres partes de la oración tienen originalmente un tono 3, pero al estar juntos, cualquier tono 3 que anteceda a otro tono 3 queda como tono 2. Las pronunciaciones que tiene el tono neutro. Tenemos que con una sílaba con tono neutral sigue a un primer, segundo y cuarto tono, el tono se pronuncia como tono bajo. Y en el caso de estar precedido un tono 3, el tono neutro se pronuncia como un tono alto. Bueno, Y como eso. vimos, el chino es una lengua bastante peculiar, solo el primer universal y el quinto se pudo ver que tenía una relación. Y claro, no es solo esta como particularidad del orden de los componentes, sino también esta particularidad que tiene con los tonos. No es solo aprenderse los tonos, sino que tiene también otras reglas para la construcción de las oraciones. Eso. Muchas gracias por su atención. Sí, súper complejo en ese sentido. Gracias, muy buena. Sí, Yo quiero hacerle una pregunta, a ver si se claro. fijaron, para sus compañeras, si se fijaron en algunos conceptos que ellos tomaron, que no lo habíamos nosotros mencionado previamente, como por ejemplo, nosotros no hemos hablado de las características de los alfabetos, por ejemplo, lo logográfico, esa es una. Lo otro son las circunposiciones, otro concepto que ustedes conversaron y que no son tan
no son poco familiares para nosotros desde el punto de vista del uso, pero sí desde el punto de vista de digamos, del concepto en sí. Partamos con las circunposiciones. ¿Quién podría comentar sobre eso? ¿Les llamó la atención ese concepto de la circunposición? ¿Qué diferencia tendría con la preposición o la posposición, que son los conceptos que hemos manejado más? ¿Alguien podría comentar al respecto? O bien mismo ustedes, chiquillos, Daniel, Vania, ¿podría comentar cuál es la diferencia entre la circunposición y la preposición o posposición? O sea, que las circunposiciones son como, eh, cuando lo vi, decía que eran construcciones que tenían tanto preposición como posposición. Eran las dos juntas. Claro, es como cuando se ven los phrasal verbs en inglés. Take something out, por ejemplo. O sea, Claro, claro. cuando aparece, o sea, bueno, está el verbo nomás, pero cuando uno empieza a incrustar ciertos elementos, en español también uno dice una proposición y pone otra, o da una vuelta, un giro. Lo que pasa es que la circunposición es como una estructura fija, en que necesito tener una preposición delante y un elemento que acompañe, que le dé por eso es circunposición, porque que le dé una vuelta, una aterrizada, una precisión, y ese elemento preposicional puede venir mucho después, más adelante, en el mismo enunciado. Pero no es solamente, lo menciono porque no es solamente propio del chino, se ve mucho en el chino, pero también aparece en las lenguas romances, o sea, es algo muy universal también. Ahora, lo otro de lo logográfico, ¿habían escuchado hablar de lo logográfico? ¿Ustedes mismos, Vania, Daniel? O sea, cuando empezamos a ver los kanji, creo que todos lo vimos, porque se nos enseña como un poco de teoría antes de empezar a enseñarnos sobre eso. Exacto. Y, o sea, más que nada como eran las nociones que teníamos frente a eso anterior, o sea, antes del trabajo. Sí, pues me imagino ustedes estudiando japonés tienen que haber considerado, haber escuchado hablar de lo logográfico. Es bien interesante porque el concepto logográfico pierde un poco, es un poquito impreciso. Es como cuando uno habla de palabras, las palabras y las palabras, porque lo logográfico es la primera manifestación lingüística morfológica que ya nos separamos del hombre de las cavernas, digamos, de los dibujos en las cavernas donde aparecían prácticamente fotos dibujadas sobre hombres haciendo tal o cual cosa, sobre, por ejemplo, cazando un mamut, que es como la clásica imagen de los dibujos animados, ya una cosa por el estilo. Eso cambia y se transforma efectivamente en la primera manifestación fonológica específica, que es lo logográfico. Y lo logográfico es un poquito confuso porque el logo es palabra, significa palabra, entonces pareciera ser como que una palabra gráfica. Y más que palabra gráfica es realmente el primer concepto, es la primera unidad mínima desde el punto de vista sensorial, sería como el primer morfema con significado lingüístico específico que reúne una primera cantidad de información. Eso es lo logográfico y es bien interesante estudiarlo en lenguas como el chino, el japonés, porque se da un montón es un mundo totalmente nuevo para nosotros y con un montón de diversidad. Gracias, chiquillos. Muy, muy interesante su presentación. Lástima que sea tan cortita, sea solamente de mostrar cosas. Bien, vamos a avanzar con el siguiente trabajo de Paula Cortés con Javiera Guzmán. Nos van a hablar de tailandés. Nos vamos a ir a otro lado del mundo. Me encanta esto. Paula y Javiera. ¿Quién va a presentar? ¿Paula? ¿O Javiera? Ahí se ve. Ah, viene. Sí, se ve. Estamos empezando. Ahí estamos. Ya, vamos a empezar. Buenos días, compañeras, compañeros profesores. Hoy vamos a hablar del tailandés. Bueno, en este trabajo analizaremos el tailandés para conocer los aspectos básicos que lo componen. Yo, Paula Cortés y mi compañera Javiera Guzmán seremos las encargadas de llevar a cabo este proyecto, por lo que para lograr este objetivo nos hemos distribuido las labores. Yo presentaré la lengua y los aspectos morfosintácticos,
además de otros aspectos que consideramos relevantes, mientras que Javiera estará a cargo de los aspectos morfofonológicos y morfológicos, además de la conclusión. Nuestras principales motivaciones para analizar esta lengua fueron las series tailandesas y los idols tailandeses en el mundo del K-pop. Y para poder realizar este trabajo ocupamos la siguiente bibliografía que pueden ver. Disculpa, no te entendí bien la motivación. La motivación fueron las series tailandesas y los idols tailandeses en el mundo del K-pop. Ah, perfecto, ya. Bueno, el tailandés es una lengua que pertenece a la familia de lenguas tai, que es un subgrupo de la familia Kam-Tai. Todas las lenguas de la familia Tai derivan de una lengua protoparental que se llama proto-Tai. Ciertas investigaciones han demostrado que el origen de las lenguas Tai se ubica cerca del norte de Vietnam y al sudeste de China. Durante los años 1350 a 1767 se tomaron prestadas un gran número de palabras del sánscrito y del pali, las cuales son parte del vocabulario de la ciencia y la educación, entre otros, y especialmente para términos que hablan de la realeza, aunque también la mayoría de estas derivan del Khmer. El sistema de escritura que utilizan es único y evolucionó del sánscrito en el siglo IV y V. Este sistema es alfabético, se escribe de izquierda a derecha, sin espacio entre las palabras, y cuando hay espacio sirve como signo de puntuación. Actualmente el tailandés es la lengua oficial de Tailandia y es la lengua que se enseña en las escuelas y se usa en los medios de comunicación y para asuntos del gobierno. En 2007, 65 millones de personas vivían en Tailandia y 52 millones hablaban tailandés, ya que fuera de Bangkok, que es la capital de Tailandia, se hablan otros dialectos y lenguas pertenecientes a la familia Tai. Bueno, para empezar con el aspecto morfofonológico, tenemos que en cuanto al grado de aglutinación, el tailandés es una lengua analítica aislante, es decir, que cuenta con prefijos y sufijos y cada palabra representa un morfema, sin mayores añadiduras. Cada morfema es independiente y en el caso de los sustantivos no poseen marcas de género o número o caso, y los verbos no presentan flexiones, tiempo, aspecto o modo. Para dar información en cuanto a la composición de una oración o para especificar sustantivos o verbos, se utilizan adjetivos, adverbios y clasificadores, que son como adjetivos, pero funcionan como cuantificadores o especificadores del adjetivo en cuanto a qué se refieren del sustantivo. El tailandés, al igual que el chino, es una lengua tonal. Este presenta 5 tonos, que son bajo, descendiente, medio, creciente y alto. Y en la versión como romanizada de la escritura, se marcan con diferentes tipos de acentos. En la tabla les puse cómo se ve la pronunciación de cada tono. Y en la transcripción fonética IPA se marcan con la nomenclatura en inglés en letras pequeñas. Paula, si puedes. Gracias. En el aspecto morfológico, tenemos que la relación del sustantivo y el adjetivo siempre va después del sustantivo. No importa la cantidad de adjetivos que existan dentro de una oración, siempre van a ir después del sustantivo y separados por un clasificador. Los clasificadores se utilizan entre los adjetivos para especificar a qué se refieren estos. Por ejemplo, en la frase Nisi nandan dua yai y es naklua, que significa el grano pardo, los especificadores vienen siendo sí, dua y ti, que especifican a qué se refieren con respecto a los adjetivos que los siguen, como son azúcar, que es una variante del color café que utilizan en Tailandia, yai grande y naklua, que siendo que da miedo. Paula, cambio de diapositiva, por favor. Gracias. Continuando con el aspecto morfológico, tenemos que en cuanto al genitivo, este se marca con la palabra kaung, que viene siendo al D de pertenencia en español y a la apóstrofe con S en inglés. Este siempre se ubica
entre el sustantivo y el pronombre al que pertenece. Por ejemplo, en la oración que pusimos, Rut Kang Chan, que literalmente viene siendo auto de mí, que quiere decir el auto es mío. El tipo de implicación es posposicional, es decir, no cuenta con preposiciones, y las marcas espaciales, ya sea de espacio físico, temporal, etcétera, se ubican después de los verbos. Como la oración Kawa Ban, que él es detrás casa, en este caso es el verbo ser estar en tailandés. Su versión en español sería él está detrás de la casa. Esto también confirma el segundo universal, que es de que en lenguas preposicionales el genitivo sigue al sustantivo modificado y en lenguas postposicionales este lo precede. Ahora sí. El tailandés se organiza de la forma sujeto, verbo y objeto, como se puede ver en el ejemplo, que es Kwan Si Han, que es el comprar comida. Y aquí se cumple el universal número 1, que plantea que en las oraciones declarativas el sujeto precede al objeto, como también se ve en el ejemplo. Sitapon Bendagram, Sitapon de otros aspectos que encontramos interesantes es el uso de pronombres, ya que estos dependen de la situación, del sexo, la edad, la posición social y la actitud del hablante. También cabe destacar que los pronombres tienen una única forma para sujeto y objeto, como se puede apreciar en el ejemplo. También existe un gran número de partículas, las cuales se ubican al final de la oración y se pueden dividir en 3 grupos, que son las partículas de pregunta, que solamente se usan cuando las preguntas se responden con sí y no, y las más habituales son may y re. Las partículas de cortesía que muestran respeto hacia la otra persona, las dos primeras las usan solamente mujeres y la tercera es uso exclusivo para hombres. Y las partículas de modo indican la actitud o las emociones del hablante hacia la situación de la que está hablando. Por ejemplo, sí se usa para suavizar órdenes y peticiones. También nos pareció interesante averiguar cómo se formaban las cláusulas, y las cláusulas relativas se forman añadiendo la palabra ti, que es la que indica que está la cláusula relativa, como se puede ver en el ejemplo. Las cláusulas causativas se forman con el verbo hay, que significa dar. También se puede ver en el ejemplo. Y para formar adjetivos comparativos se agrega ka después del adjetivo. Entonces la construcción es adjetivo más ka. En el ejemplo dice yak ka, más difícil que. Y los adjetivos superlativos se crean agregando tisut después del adjetivo, como en el ejemplo yak tisut, el más difícil. Bueno, a modo de conclusión, tenemos un breve resumen de lo que aprendimos con respecto al tailandés y de cómo se organiza. Vemos que es una lengua tonal, igual que el chino. También es analítica aislante, presenta prefijos, sufijos, y cada palabra es un morfema independiente. Estas generalmente son monosilábicas. Existen palabras no monosilábicas, pero generalmente corresponden a palabras compuestas, calcos y préstamos. Los sustantivos y los verbos no poseen marcas, y para especificar el contenido de una oración se requieren adjetivos, pronombres, adverbios, clasificadores, posposiciones y partículas. Las partículas son súper necesarias a la hora de hablar del tailandés porque como es una lengua tonal, la intención del hablante se marca con estas partículas. El orden es sujeto, verbo, objeto, como Paula mencionó anteriormente. Los pronombres son altamente jerarquizados y diferenciados, es decir, cada género, persona, dependiendo de su posición social y dependiendo de su edad, va a utilizar un pronombre distinto. Las partículas para denotar la intención del hablante, como lo mencioné anteriormente, y la diferenciación entre cláusulas se da a través de palabras clave como el verbo dar o, bueno, es el pronombre ti,
y la construcción de adjetivos a través de otros morfemas que vienen siendo prefijos por el tipo de análisis que hicimos. Bien, entonces si tuvieras que dar... Ah, perdón, vas a hablar algo más, ya, perdón. No, me pero callo. pregunta, profe, adelante. Ya, no, es que a propósito de las conclusiones que tú estás mencionando, si tú dijeras, tengo que caracterizar el Thai, lo tengo que caracterizar el tailandés de una manera específica porque, a diferencia de otros, ¿cuáles serían esas características, no sé, 2, 3, 4, que tú sí son de esta lengua en particular? Como Porque mencionaste arte y te seguimos, yo creo que todos te seguimos, pero si tú dijeras, ¿cuáles son las más identificatorias de esta lengua? que es tonal, monomorfémica vendría siendo, porque Ya. cada palabra es un morfema, y que es analítica aislante porque no presenta flexiones. Es decir, para un hablante del español que está acostumbrado a las diferenciaciones de géneros y números, va a ser bastante difícil que lo compare directamente con el tailandés. Es decir, tiene que tener un proceso de conocimiento previo de cómo funciona la lengua. Ya, perfecto. Aquí, por ejemplo, el tailandés, como conclusión personal, llegamos a que no es una lengua sencilla porque nosotros estamos acostumbrados a las lenguas romance y germánicas, y las lenguas romance presentan muchas flexiones en verbos y muchas características distintas a la hora de hablar de los sustantivos, y al tailandés eso no se da. Esto se da en base a los cuantificadores, a los clasificadores, y no es fácil de aprender. Hay que dedicarle tiempo a esa área. Y la segunda reflexión es parte de lo que pusimos en la introducción de cómo llegamos al tailandés, y nuestra proyección es seguir investigando a futuro, que por tiempo no pudimos averiguar todo lo que nos hubiese gustado también con respecto a la caligrafía, el sistema de escritura e incluso a la misma pronunciación de los tonos, pero esperamos seguir aprendiendo. Y con respecto a la cultura pop, o sea, ustedes están accediendo a cultura pop a través de tailandés, o sea, artistas que hablan, cantan, usan su lengua. ¿Sí? ¿Eso es? Sí. Ya. ¿Qué artistas, por ejemplo? No mencionaba a nadie. En lo personal, a mí me interesan los idols, los grupos de K-pop, es pop coreano, pero hay muchos idols de origen tailandés. Ya. Lisa de Blackpink, Sorn de CLC, Que hablan Tenzin tailandés, que City. cantan en tailandés. Claro. O sea, ellos no cantan en tailandés, pero han dado entrevistas en tailandés y Ya. suena como un idioma bastante entretenido. ¿Y qué cantan? ¿En coreano? En coreano, ¿sí? Ah, mira. Ya, interesante. Interesante. Y ahí está la bibliografía que usaron. Sí. Súper. Ya, bien. Buen trabajo, entretenido. con su GIF. Bien. Súper interesante. Bueno, cada lengua es un mundo y es súper interesante revisarlas. Y a propósito de eso es que por ahí nos vamos a ir, ya en la próxima clase les voy a ir mostrando cuál es la línea de final, qué es lo que más vamos a hacer con estas lenguas para el trabajo final. ¿Ya? Gustavo, Catalina, nos van a deleitar con kazajo. No lo sé, profe. Lo intentaremos. Yo creo que sí. Denle. Al tiro. Ahí. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿No? Yo lo veo. Sí, Ya. se ve bien. Ah, usaste Canva. Sí. Ay. Es que No, la plantilla es bonita. Sí, tiene plantillas bonitas. No vean, ya, no vean. Ahí sí. Ya, ahí vamos. Spoiler. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Con Catalina nosotros analizamos la lengua kazaja. Para este análisis nos costó mucho, la verdad, el encontrar como bibliografía que nos ayudara. O sea, más que nada en el término de los ejemplos, porque igual había muchos papers respecto a la lengua, pero el problema con el que nos encontramos es que la mayoría de los papers se enfocaban solamente en la fonética del kazajo. Entonces,
desde algunos libros de gramática que encontramos algunos ejemplos que pudimos utilizar, y también para poder hacer un mejor análisis, nosotros implementamos lo que aprendimos en lo que leímos, y también hicimos algunos ejemplos nosotros originales. Bueno, en este análisis lo vimos desde el aspecto morfológico y fonético, énfasis en el fonético, ya que es una parte muy importante de esta lengua. Y bueno, ahí más adelante les vamos a mostrar lo que hicimos. Disculpa, yo creo que Ya. uno de los aspectos, justamente uno de los aspectos más interesantes de esta lengua es que yo diría que es una de las dos más desconocidas que estamos viendo en este curso. Entonces, interesante ver de dónde aparece, dónde viene, dónde está, que creo que lo vas a mostrar ahora. Sí, nos Sí, sorprendimos mucho. sí, en realidad, claro, una de las principales motivaciones que tuvimos con esta lengua fue que era desconocida incluso para nosotros cuando la buscamos. Es una lengua que proviene de la familia túrquica, específicamente de la rama Kipchak, y es utilizada principalmente en la República de Kazajistán, donde es la primera lengua oficial, aunque también se da el caso que se habla en algunos condados ubicados en China, por la proximidad que existe. Los primeros indicios que se dieron de esta lengua se encuentran escritos principalmente en textos religiosos y didácticos que datan de mediados del siglo XIX, y esta lengua surge con los pueblos kazajos, los antiguos pueblos kazajos, que estaban denominados con este nombre debido a un verbo que proviene, que significa kazajo, que proviene del antiguo túrquico y significa deambular o vagar, lo que hacía referencia a estos pueblos en específico, ya que eran conocidos por ser pueblos nómadas que se movilizaban de un lado a otro sin asentarse. Otra cosa que nos llamó la atención de esta lengua es que está conformada actualmente por más de un alfabeto, y a lo largo de los años ha sufrido varios cambios respecto a esto. Primero se da con el alfabeto árabe, que es el principal, y luego se integra el cirílico, que en el día de hoy se encuentra en desuso. Esto también pasa porque se pensaba que no era algo neutro tener tanto el alfabeto árabe como el cirílico, ya que el árabe se vinculaba con el Islam y el cirílico se vinculaba con la dominación rusa. Entonces se propuso integrar el alfabeto latino en 1927 para que fuera algo más neutro, y de esta forma se justificaba la universalización del alfabeto latino, por lo que se ha dado a través de los años varios casos donde se intenta integrar este alfabeto mediante titulares de diarios, cosa de que los hablantes y los usuarios se puedan ir acostumbrando. Y con respecto a esto último, se emitió un comunicado por parte del gobierno de la República de Kazajistán, donde se dijo que a partir del 2025 el alfabeto latino va a ser el alfabeto oficial de esta lengua, pero esta transición puede tomar de unos 10 a 15 años aproximadamente. Bueno, respecto a los aspectos de esta lengua, pudimos ver que respecto a la aglutinación era de tipo 2, una lengua aglutinante, ya que muchas de las lenguas provenientes de la familia túrquica son así, y que esta lengua tiene muchos, pero muchos sufijos. El listado de sufijos era eterno. Y aparte que también, como mencionamos antes, la fonética es muy importante dentro de esta lengua, y eso hace que los sufijos pueden variar mucho. Entonces uno puede llegar a tener 6 variantes de un sufijo, el cual, dependiendo de la palabra, va a ir cambiando. En nuestro análisis pudimos identificar las personas gramaticales. Men sería yo, sen tú, ol, él o ella, ya que es neutro. Bis sería nosotros, sis, sender y sisler. Lo mismo por la fonética, podría ser vosotros, y olar sería ellos y ellas. Y también uno de los morfemas más distintivos e importantes que vimos fueron el del genitivo, que sería in, el im, que también refuerza la idea de genitivo y se ocupa en información implícita,
ma, o que también puede variar a ba, que es como los signos de pregunta. Lo mismo que en el japonés se tiene la partícula ka para el de pregunta, aquí en el kazajo pasa algo similar. Después me, que es de negación y se une al sujeto, y de, que indica el lugar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo Era que no esté claro? Era difícil. Sí, está difícil. ¿Todo, Pero todo bien, todo ¿no? claro? ¿Sí? Ya. Sí. la semejanza al turco es fascinante. Sí. Bueno, los aspectos morfológicos, pudimos detectar que el adjetivo se encuentra antes del sustantivo en la mayoría de los casos, pero cuando existe un genitivo en el enunciado, el orden puede cambiar y encontramos el adjetivo luego del sustantivo al que está modificando, como vemos en el ejemplo de abajo, que por ejemplo en el primer ejemplo está ropa y cara, que es el adjetivo en este caso. Ropa es kim y kimbat es cara, pero en la segunda oración está presencia del genitivo, que es nin, y entonces el orden del genitivo, o sea, del adjetivo y sustantivo cambia, por lo que encontramos el sustantivo antes del genitivo que lo está modificando. Y con respecto al genitivo y al sustantivo, este lo encontramos usualmente antes del sustantivo, pero también puede variar, y el ejemplo lo va a dar Gustavo más adelante para explicar una cosita. Respecto a los aspectos morfosintácticos, el orden oracional de esta lengua es de tipo 3, que es sujeto, objeto, verbo, pero puede variar debido a algunos factores como la persona que está hablando, sea hombre o mujer, el orden jerárquico, la intención que exista del hablante y también el contexto situacional. Por ejemplo, arriba vemos Satsui, que es vendedor, Kim, que es ropa, Sat, que es vende, que sería el verbo, y Adi, que hace referencia al tiempo, que es presente, y a la persona, que sería tercera persona. Respecto a los universales, nosotros en nuestro análisis nos centramos en el universal 2 y el universal 4. El 2 es el que dice que en las lenguas con preposiciones el genitivo siempre le sigue al sustantivo modificado, mientras que en las con posposiciones lo precede. Bueno, aquí el kazajo tiene posposiciones, por ende, como podemos ver en el ejemplo, que era el ejemplo que mostraba Catalina antes, nosotros en español tenemos la ropa de la tienda, pero en el kazajo eso como que se voltea. Entonces el genitivo va adherido al primer sustantivo, pero el sustantivo que modifica va después. Y después podemos ver el universal 4, que es que las lenguas de orden S o B son posposicionales. Y como ya dije, el kazajo es posposicional. Por ejemplo, se puede ver en ella compró ropa en la tienda. Aquí pasa lo mismo, es como lo similar a lo del genitivo, que es lo inverso al español, que duken sería tienda y de sería la posposición que después precede por ropa. Dale, Cata. Bueno, y ahora en los aspectos fonológicos, aquí estuvimos toda una tarde descifrando qué significaba todo esto. Primero, más que nada, está la armonía vocálica, que siempre está presente en las lenguas turcas, que dice que una palabra siempre va a tener vocales del mismo tipo. Entonces, aquí en el kazajo tenemos vocales posteriores y anteriores. Entonces, si una palabra tiene vocales posteriores, cuando se le adhiere un sufijo, el sufijo debe mantener las vocales posteriores y viceversa con las anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, el primer ejemplo es bala, que significa niño. Al agregarse el sufijo de plural, lar, queda como balalar. Entonces ahí se mantiene, si se fijan, se mantiene las vocales que en este ejemplo son posteriores. Pero, por ejemplo, en kirpi, que significa erizo, al agregarle el mismo sufijo de plural, lar, en vez de poner lar al final, se le pone ler. Entonces queda como kirpiler. Porque como kirpi tiene vocales anteriores, el sufijo también debe mantener las vocales anteriores. O sea, anteriores, sí. Esto igual varía, tiene una excepción que
hay palabras de origen persa o árabe que son extranjerismo. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? Es que no siguen la regla de armonía vocálica. Entonces no tienen solo vocales de algún tipo. Entonces con estas palabras lo que se hace es que se toma la vocal de la última sílaba, para poder ir, dependiendo de esa vocal, es el sufijo que se le adhiere. Y ahora tenemos también la asimilación progresiva y regresiva. Esto es respecto a las consonantes. Entonces, en el kazajo tenemos las consonantes sordas y las consonantes sonoras. Dentro de las consonantes sonoras están las sonoras, las resonantes nasales y las resonantes líquidas. Entonces, con la asimilación progresiva, esto se refiere a que cambia la consonante del sufijo. Entonces, lo que pasa es que si una palabra, la última vocal, o sea, la última consonante, perdón, es una consonante sorda o de las sonoras que están entre paréntesis, el sufijo debe tener una consonante sorda. Como se ve aquí en mektep, mektep significa escuela, y cuando se le agrega el plural lar, para empezar, cambia la armonía vocálica, que debe ser vocales anteriores, y además cambia la consonante, ya que esta es una consonante sorda, entonces sería mektepter, mektepter. Cuando es cuando la palabra termina en una consonante sonora o resonante nasal o líquida, exceptuando las que están entre paréntesis, el sufijo debe seguir con una consonante sonora. Y luego, por último, tenemos la asimilación regresiva, que es cuando una palabra termina en una consonante sorda, que son las que tengo en colores aquí. Cata, puedes encerrarla, eso. Cuando terminan en una de esas consonantes sonoras, o sea, sordas, la consonante debe cambiar a su homóloga sonora para poder adherirse el sufijo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de esik, que significa puerta, que cuando se le agrega el posesivo de su puerta, la consonante sorda pasa a su homóloga sonora y quedaría como esik-in. Dale, Cata. Ya, como resumen de nuestro análisis y conclusiones, podemos decir que el kazajo es una lengua aglutinante con orden predominante SOV. Tiene relación sustantivo-adjetivo, donde el adjetivo va antes del sustantivo a menos que exista un genitivo, y en este caso irá después. Existen dos fenómenos fonéticos presentes, que es la armonía vocálica y la asimilación progresiva y regresiva, la que causa mucha interferencia al momento de poder estudiar esta lengua y poder analizarla. Se cumplen los universales 2 y 4 respecto a Greenberg, y existe una relación sustantivo-genitivo, donde este va antes del sustantivo. También, además de los fenómenos fonéticos que encontramos, lo que complica el estudio y análisis de esta lengua es la composición de sus alfabetos, ya que a lo largo de la historia han habido varias variantes, han cambiado muchas cosas, y eso también complica el estudio, por lo que nos costó encontrar información al respecto muchas veces. Había muy poca información, por lo que tuvimos que recurrir también a inventar ejemplos y oraciones para poder analizarlas de acuerdo a lo que estábamos aprendiendo mientras hacíamos el análisis. Gracias por su atención. Súper, excelente. Viste, estaba súper entretenida la presentación. ¿Qué les pareció, chiquillos, chiquillas? Esta es la bibliografía. Estaba súper bueno, de hecho es muy admirable que hayan escogido un idioma tan extraño como el kazajo. Y les quedó perfecto, muy bien. Sí, está súper bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Algún otro comentario sobre esto? Bueno, la motivación, ustedes hablaron de la motivación. ¿Podrían repetir cuál fue la motivación? O sea, primero... Ay, tranquilo. Dale. Es que estábamos buscando primero que nada fue para no tener que repetirnos con nuestros compañeros. Entonces estábamos buscando una lengua que nos fuera muy común. Y encontramos el kazajo, y se nos hizo interesante el hecho de que vaya a cambiar lo del alfabeto,
porque la verdad creo que nunca lo había visto que ocurriera así como, vamos a cambiar el alfabeto en tal año, y desde ahora en adelante va a ser así. Entonces eso nos llamó la atención, cómo estaba compuesta también, y como el tema histórico me llamó la atención, del tema de como de los grupos kazajos, y por ese ámbito. Súper, sí. Sí, me parece muy bien. Y aparte la Paula, fonética fue muy, como que siento que nos abrió la mente respecto al idioma, ajá, aunque la sufrimos mucho porque estuvimos toda una tarde descifrando la armonía vocálica y entendiendo el alfabeto cirílico, pero se logró. sí. Y ustedes hicieron unos ejemplos. Los ejemplos de la ropa y la tienda y la compra fueron ejemplos que ustedes hicieron. Sí, porque encontramos ejemplos como de estructuras básicas, en realidad, pero así como en presente, con 2 palabras, entonces no era suficiente para poder hacer conclusiones como tal. Así que nos aventuramos en inventar ejemplos. Sí. Pero ocupamos mucho algunos papers que explicaban mucho el uso de los sufijos, entonces, y las variaciones y todo Ya, eso. perfecto. Ya, bien, se tiraron a nado ahí. Súper. Lo otro interesante de estas lenguas es que, bueno, es como otro mundo, es el mundo de la Europa del Este, con Asia, distinto a los otros mundos que hemos estado visitando, entre comillas, al explorar lenguas. Y que tenga el alfabeto cirílico, por ejemplo, es una cuestión que, o sea, de partida, cualquier alfabeto, ya que no sea nuestro alfabeto, nuestra romanización, ya nos causa problemas, porque es todo distinto. Si bien es cierto, también... Bueno, basta con familiarizarse también con el alfabeto cirílico y uno se va dando cuenta que estas lenguas que están cercanas a las lenguas eslavas, pensando en el ruso, por ejemplo, son lenguas que han compartido tantas características que realmente son unas lenguas que, podríamos decirlo, que son tal nivel de mezclas que podemos identificar haciendo un examen así bien descriptivo de cada lengua, podemos identificar hartos rasgos que comparten, lenguas que supuestamente son totalmente distintas o de lenguas distintas. Entonces, hace ver que la aproximación a una lengua nueva, aprenderla, tratar de traducirla, por ejemplo, va a ser algo que vamos a tener pros y contras. Vamos a entrar por caminos muy rápidos, fácil, supuestamente, y de repente nos vamos a encontrar con murallas, con paredes, cómo lo hacemos con respecto a esta parte para aprenderla o para traducirla, si es que fuéramos traductores de una de esas lenguas. Bien, ha estado re interesante. Yo no quise cortarlos mucho los tiempos porque pensando, evaluando también lo que habíamos hecho en la clase anterior, que fue un poquito más cortado todo, creo que perdíamos tiempo también, o sea, digamos, perdíamos el impulso y el objetivo del trabajo ha sido que ustedes muestren el avance y que puedan dar una caracterización. Así es que no me hay problema que hoy día no hayamos podido ver era igual avesado tratar de hacer que viéramos todas las lenguas hoy día. Y si ustedes se fijan, vimos 4 el lunes 28, hoy día estamos viendo 4. Entonces, como que realistamente son 4 las que alcanzamos a ver en clase. Así es que yo les propongo que la próxima clase, que el jueves, empecemos con las 2. Y ahora sí, Tamara y Soledad, pónganse ustedes el reloj para que lleguen a la hora, entren a la clase Disculpe, perdón que le interrumpa y perdón por haber llegado tarde. Hemos tenido muchos problemas técnicos ahora. De hecho, nos hemos desconectado cada rato. Se nos ha caído el internet. Mi computador murió directamente. Ya, bueno, no importa, no hay problema, sí, no importa, si no hay una sanción extra por eso, no te preocupes. Pero les cuento, porque la próxima clase sí ustedes empiezan. La clase empieza a las 2:20, el jueves. Y entonces terminaríamos la sesión de presentaciones con Tamara Soledad y con Paula con María. ¿Ya? Y ahí seguimos avanzando en nuestra clase. ¿Les parece? Sí. Felicitaciones, muy buenas presentaciones, interesantes. Nos vemos en la próxima clase. Que empiecen bien su semana. Un gran saludo a todos. Que estén bien. Chao. Chao, profe.